En la película hablamos de la guerra híbrida que Putin está librando contra Finlandia, utilizando inmigrantes. Pero ¿cuál es el objetivo de Rusia en esto? La guerra no se trata solo de soldados disparando armas y aviones volando en el cielo disparando misiles. Todo esto cubre solo la parte más visible de los conflictos, pero detrás de escena, más allá de la atención de los medios, hay otras guerras en marcha, igualmente brutales y violentas. Las guerras tienen lugar en otros niveles, como el de la información, en los que ejércitos de individuos influyentes atacan a los medios de comunicación para asegurar la victoria de una visión o punto de vista particular sobre el conflicto. Hay guerras en el campo de la ciberseguridad, con piratas informáticos contratados por gobiernos que luchan en el ciberespacio para encontrar vulnerabilidades en las redes enemigas, así como guerras a nivel político, diplomático, legal e incluso humanitario. Este tipo de conflicto se llama guerra híbrida, un término que comenzó a acuñarse a principios del siglo XXI y que engloba conceptos, teorías y estrategias que se han utilizado en mayor o menor grado durante décadas, como resaltar acontecimientos en el mundo. Segunda Guerra. Aunque este conflicto fue el que participó en el campo de muchos vehículos y soldados en este campo, también propuso usar muchas prácticas reconocidas hoy como una característica de una batalla híbrida, como manipular la mente y el corazón con la ayuda de una serie del uso de los medios, enfatizando la radio, en la que la tecnología de que los mensajes políticos se transfieren masivamente a millones de casas en todo el planeta. En este conflicto, también se usó una batalla política, un elemento importante de la guerra híbrida, que implica la manipulación política del enemigo a través de la propaganda, la presión económica, la asignación de presión extranjera e incluso los sobornos, el patrocinador y el apoyo a la debilidad con la ayuda del enemigo en el lado político y reduce el progreso de los militares en el campo de batalla. Ahora, en el siglo XXI, todos estos métodos han sido mejorados y su efectividad maximizada gracias a tecnologías como Internet, permitiendo una comunicación masiva que antes era realmente imposible. Gracias a Internet, la propaganda, una de las armas más importantes de la guerra híbrida, se ha vuelto aún más eficaz. Los militares participan en realidad en difundir el mensaje y la visión de un lado del espectro, mientras atacan y neutralizan el mensaje del otro lado y visión. Al lado de otra innovación que el siglo XXI trajo a la guerra híbrida fue el uso de inmigrantes como armas de ataque y presión. La inmigración, principalmente de Oriente Medio y África a Europa y de América Latina a Estados Unidos, es uno de los mayores retos del siglo XXI, y los países más ricos se enfrentan a una situación creciente. Un terrible dilema, como distinguir entre un inmigrante legal que busca asilo mientras se da a la fuga. Guerra o un régimen represivo por parte de un agente terrorista o saboteador enviado por una potencia rival. O cómo saber si la ola de inmigrantes que inunda las fronteras de este país es un fenómeno natural o creado artificialmente por el enemigo solo para sobrecargar los servicios internos del país. Este tipo de ataques se han utilizado ampliamente en los últimos años. Turquía envió decenas de miles de migrantes a la frontera griega a principios de 2019 y 2020. Por ejemplo, el objetivo de este ataque del presidente turco Erdoğan es vengarse de Grecia por bloquear la entrada de Turquía a los tanques de petróleo y gas alrededor de Chipre. En 2021 le tocó al dictador bielorruso Lukashenko utilizar esta arma, pero esta vez contra Polonia, provocando una ola de millones de migrantes, principalmente procedentes de Irak, Siria e Irán. En julio del mismo año, Lukashenko comenzó a presionar a los países bálticos, enviando a decenas de miles de personas a través de zonas de control fronterizo en medio de un duro invierno. Ahora, en 2023, le toca a Rusia y Vladimir Putin utilizar estas armas, pero esta vez contra Finlandia. Al final de la Segunda Guerra Mundial, en 1945, Finlandia llegó a un acuerdo con Rusia, prometiendo permanecer neutral. A cambio, Rusia prometió no invadir ni presionar a Finlandia. Las dos partes respetaron plenamente este acuerdo hasta 2022, cuando Putin atacó a Ucrania. La invasión rusa de Ucrania ha causado gran preocupación en Finlandia. Los líderes del país, encabezados por el primer ministro Sanna Marin, temen que si Putin se atreve a invadir Ucrania con argumentos extremadamente débiles, completamente fuera de contacto con la realidad, Finlandia, al igual que Ucrania, que no está parte de cualquier ejército, alianza, también puede ser atacada.
Este temor llevó a los finlandeses a cooperar con los suecos para iniciar el proceso de adhesión a la OTAN. Una de las excusas baratas de Putin para su invasión de Ucrania fue el temor de Rusia de que Ucrania, que tiene frontera directa con Rusia, se uniera a la OTAN. Por eso, cuando Finlandia, país fronterizo con Rusia, anunció planes de unirse a la alianza, Putin estaba claramente furioso e inició una larga serie de amenazas, que incluían incluso el uso de gas nuclear. Sin embargo, a pesar de todos los gritos y ruidos, Finlandia participó, abriendo una frontera de unión directa con Rusia de más de 1.300 kilómetros de largo. A partir de ese momento, Rusia ya no pudo hacer en Finlandia lo que hizo y sigue haciendo en Ucrania. Por muy molesto que esté Putin, sabe que no puede atacar a Finlandia directamente porque un ataque a ese país sería una respuesta coordinada de todos los miembros de la alianza, todos por supuesto, incluido Estados Unidos. Con la opción militar completamente excluida de las negociaciones, Putin ha recurrido a la guerra híbrida, eligiendo a los inmigrantes como su primera arma ofensiva. Según el gobierno finlandés, en los últimos 3 meses, más de 1.000 personas, principalmente de Siria, Irak, Irán e incluso Somalia, han intentado entrar ilegalmente a Finlandia desde Rusia. La afluencia de inmigrantes no tiene precedentes. Para que los migrantes lleguen a la frontera con Finlandia, tienen que recorrer miles de kilómetros dentro del territorio ruso, y este viaje es posible gracias al gobierno finlandés solo gracias al apoyo directo del régimen de Vladimir Putin. Según el gobierno finlandés, el objetivo de Putin en este caso es sobrecargar las fronteras y los servicios sociales estatales y, por supuesto, no se puede descartar el riesgo de que los rusos intenten introducir terroristas o saboteadores en territorio de la Unión. En este sentido, Finlandia anunció el martes 28 de noviembre el cierre total de toda la frontera con Rusia y el bloqueo estará vigente al menos hasta la segunda semana de diciembre, cuando se reevaluará la situación actual. Hasta entonces, Putin seguirá